Bueno, Edgar, pues mira, agradecerte primeramente que me hayas aceptado este espacio, porque ahorita de lo que se trata es de conocer qué está pasando allá en la realidad, qué nos ha faltado, en qué podemos caminar, hacia dónde podemos caminar, pero con una orientación basada en la realidad. Claro. Entonces, a mí me parece que lo que hacen ustedes en tu canal, esto de escuchar las sugerencias, tratar de responder algunas y las que no, inmediatamente ir a buscar información para aportarle a los compañeros y compañeras que los siguen a ustedes. Pero aparte, el trabajo que tú realizas, específicamente el lugar que ocupas de la estructura, que me parece que los asesores técnicos pedagógicos son los que más la están padeciendo en estos momentos. Y es por eso que te pedía, pues, unos minutitos de charla contigo y que me dejaras hacerte algunas preguntas que me ayuden a mí y a otras personas que están como yo un poco alejados de lo que es la implementación propiamente de la propuesta de la curricular de la nueva escuela mexicana y desde lo que te han dejado en tus sugerencias, en tus comentarios, de lo que tú vives, de lo que te dicen los supervisores, de lo que te comentan compañeras y compañeros que están dentro de las aulas y que están utilizando los libros de texto. Desde ahí me gustaría conocer, o sea, a través de tu mirada, me gustaría conocer qué está pasando. Y yo te lo agradezco mucho porque sé que esto nos va a servir a nosotros para direccionar acciones, ¿no? Desde donde estamos ahorita participando. Entonces, gracias por eso, Edgar, ¿eh? No, 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 gracias a usted por pensar en mí y pues recordar, ¿no? Que lo que vamos a platicar aquí, parte de eso precisamente, ¿no? De un ATP que sí está en las escuelas, ¿no? Importante como poner todo el contexto, en un ATP donde la supervisora entiende que se requiere este apoyo de estar en las escuelas con los directores, también lo que escucho en los consejos técnicos de zona y en los consejos técnicos de sector, donde están solo los supervisores y la jefa de sector. Y eso sí, claro que voy viendo, ¿no? Como estas tensiones, estos puntos de coincidencia, pero también esas diferencias que existe cuando se piensa en el trabajo con los maestros. Además de que son muchísimas realidades, no es lo mismo Jalisco, ¿no? Y los comentarios que me dejan los maestros de Jalisco, los de Aguascalientes, ¿no? Ha sido como complicado, pero creo que estos espacios de escuchar a los maestros son los más importantes. Entonces, gracias por pensar en mí. Definitivamente son los más importantes, ¿sí? Entonces, yo quisiera que me platicaras un poquito, porque la idea es que sea una plática, no propiamente preguntas y respuestas, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poquito, desde los profesores, primeramente, y después desde los supervisores. Eh, ¿Cuál crees que es la apreciación que están teniendo con respecto a los planteamientos nuevos que se hacen con la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana? O sea, ¿qué apreciación pudieras tener Okay. de estas cuestionamientos, dudas o lo que expresan tus compañeros y compañeras maestras y también los supervisores? Ha sido una experiencia diferente, ¿ok? Y hay que decirlo con todas sus palabras, complicada. Ha sido muy complicada en la aplicación, ¿no? Creo que algo que ha faltado es la formación. O sea, venimos todos de una formación histórica, ¿no? Yo salí de la normal en el año 2010. Yo me creé con el plan 92, 93, ¿no? Luego el 2000 y luego en mi año de servicio la reforma integral de educación básica. Y Ujú. entonces hemos estado reforzando como estos puentes de entender la educación de una misma manera. Cuando revisábamos como en esa fase intensiva en el Consejo Técnico de Sector, las guías de Consejo Técnico, por ejemplo, ¿no? Además de que el tiempo que se da a los consejos técnicos de sector para una fase intensiva es de un día, ¿no? Para empezar por ahí, y en un día realiza y analiza 5 sesiones de trabajo, pues es complicado. Yo veía sueños, o sea, yo sí creí en el primer momento con los supervisores que había ganas de hacer un cambio. Después, con los directores, confundidos. O sea, hablar de autonomía es confuso, ¿ok? Que el día de hoy tengas programas sintéticos que reemplazan a los programas de estudio, ¿no? Con el simple hecho del nombre hay un cambio importante ahí.
porque al comparar los programas sintéticos y los planes de estudio decían dónde están las orientaciones, dónde están las sugerencias de evaluación, qué es un programa analítico, nunca lo habíamos platicado. Y luego llegar a las escuelas es todavía creo que el terreno más complicado, porque con directores y supervisores se queda como en esta parte teórica, ¿no? De qué es, qué son, cambios, etcétera. Pero cuando llegas a los consejos técnicos de escuela, es ahí donde se ven las problemáticas reales, ¿no? De que sí, ajá, ya entendimos cuál es el perfil de egreso, ya vimos los rasgos globales de aprendizaje, ya vimos los campos formativos, ya vimos los ejes articuladores, y ahora todo esto, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo llevo a mi práctica docente? Yo veía mucha frustración. Empezando por mí, empezando por mí. Yo me sentía frustrado de ir a un consejo técnico de sector donde literal, o sea, el nivel manda las guías de consejo técnico, los programas de estudio, el plan de estudio, y es como, pues revísenlo ustedes, ¿no? Y entonces, pues, ajá, lo revisamos, pero cada uno tiene una interpretación, pues según nuestra formación, no es lo mismo el maestro que salió hace 20 años, que el que salió hace 2 años, que el que salió hace 5 años, cada uno le da una interpretación y algo que creo que pasaba era la incertidumbre. Creo que hay mucha incertidumbre también en reconocer si lo que estamos haciendo, la interpretación que estamos teniendo es la correcta. Eso a mí sí me causaba como miedo, ¿no? Imagínate que estoy asesorando a mis directores y les estoy diciendo algo mal, ¿ok? Ellos van a entender que no soy yo que lo quiera hacer de mala voluntad, sino que no ha existido una formación. Yo veía esa desesperanza en los maestros, en algunos lo que veía en un primer momento es que es lo mismo, lo decían, es lo mismo. Bueno, a lo largo del ciclo escolar, creo que esos maestros, no se me olvida una maestra de mi zona, Tere, que sí es lo mismo, ¿no? Y entonces cuando empezamos a revisar libros de texto, empezamos a planificar y dice, no, no es lo mismo. Pero fue un proceso muy tardado, ¿no? O sea, creo que eso nos faltaron los procesos de reflexión. Nos faltaron más espacios que solo el consejo técnico. Y las ofertas, por ejemplo, de formación continua que yo vi, eran tan genéricas, eran a mi apreciación tan chafas, que ninguna de esas como ATP me servía. Que ninguna de esas a mis maestros les servía para planificar, para reconocer los libros de texto. O sea, no había una oferta de formación real para cómo manejar todo lo que estábamos viviendo. Entonces, muchos problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, los compañeros de secundaria que siguen en el canal, yo creo que un enojo, o sea, un enojo profundo a integración curricular. Sí, me gusta la idea, pero ¿y cómo si tenemos estas horas aquí? ¿Cómo si en mi estado me dicen que la hora de integración curricular se tiene que dedicar a vida saludable? Porque hay estados que tampoco entendían cómo iban los cambios. Entonces era como una bola de desinformación, una bola de información que en algún momento creo que nos llegó a aplastar a todos los maestros, ¿no? Decir, ¿qué hago? Y ahí había como dos cosas que yo veía, ¿no? Los maestros que decían, ¿sabes qué? Pues busco cursos fuera, ¿no? Particulares, pregunto, investigo, pedían los talleres y entonces se creaban los espacios, pero también había otro tipo de maestro que literal en un consejo técnico me decía, ¿para qué mejor compro las planeaciones de tal lugar y ya, las ejecuto? Entonces creo que ahí el sistema educativo se vio en crisis y, y es que a veces las indicaciones estatales, pues tachan, o sea, casi casi al plan de estudios le dicen, ahí te voy, ¿no? Yo soy el Estado y rompo lo que dice la federación. Entonces creo que a nivel federal faltó mucha capacitación. Si bien uno que otro tenía esperanza, ¿no? En el plan de estudios, la verdad es que, por ejemplo, de mi zona, 13 escuelas, de las cuales una cerró, ¿no? 12 escuelas quedaron, 3 oficiales y 9 particulares. Y ahí es otro mundo, maestra Isabel, porque las tensiones en las escuelas particulares son otras. O sea, si bien mi acuerdo de incorporación dice que debo de seguir el plan de estudios, ¿cómo le explico al dueño de la escuela que ya no vamos a utilizar estas editoriales? ¿Cómo le explico a los maestros y su contratación que vamos a trabajar por campos formativos? Entonces, eran demasiadas preguntas que no había una indicación clara. Otra cosa, ¿no? Desde los horarios de clases. Yo de verdad esperé que en algún momento en la fase intensiva de consejo técnico o en la sesión 8 del año pasado hubiera, miren, estas son posibilidades, ¿no? Puedes hacer tus horarios por campos, puedes hacer tus horarios por escenario, o sea, como algo que le diera norte a los maestros, porque no había nada. No había nada, no había nada. Entonces sí vi como todas estas emociones, enfado, preocupación, en algunos esperanza, en los más comprometidos, invertir en su formación,
pero el Estado, al menos y creo que la gran mayoría de los estados, no lograron entender, capacitar o generar nada que ayudara al magisterio. Creo que lo poquito que se fue armando fue en las zonas, en las escuelas y en las redes. Sí, fíjate que coincido contigo porque, pues ya ves que vamos mucho a los estados y tratamos de llegar hasta las zonas con los profesores, escucharlos y todo. Y fíjate que sí, una de las, pues no conclusiones, pero casi, que he estado construyendo, es que esta propuesta curricular se va a resolver desde los profesores, ¿eh? Sí. He visto muchas iniciativas, de hecho, me han presentado proyectos, me dicen: "Mire, queremos presentarle este proyecto de todo este sector", pero un proyecto con posibilidades de diversificación, secundarias que han reestructurado en lo que han podido, Sí. porque también el sistema es muy cuadrado, ¿no? En lo que han podido, han reestructurado las horas, sí están volteando un poco más a ver a la comunidad y llevarse las situaciones de la comunidad a la escuela y desde ahí diseñar proyectos escolares también. Entonces, sí hay muchos esfuerzos, fíjate, pero una cosa de las que no sé, ¿qué te parece lo que he podido observar? Ujú. Primero, esos esfuerzos que están surgiendo desde las bases, desde la escuela, desde los profesores, no están siendo valorados por las estructuras, No. no los valoran. Y segundo, pretenden detenerlos porque como sí atienden a la comunidad y no permiten, por ejemplo, que desde la estructura de la supervisión o desde la jefatura del sector se homogenice el trabajo para que se les simplifique las funciones a ellos, detienen esos proyectos. Ay, Entonces sí me da lástima eso porque la nueva escuela mexicana trata de eso, de sí. que de las escuelas se asuma la tarea, como muchos lo están haciendo, como muchos profesores por cuenta propia, y en los CTE proponen y presentan bibliografías, y me lo han contado. Y digo: "Híjole, qué bárbaro, cuánta valentía de los profesores". Pero sí siento que al que quiere proponer no le toman importancia Mm, mm. y, en el mejor de los casos, porque en otros casos los detienen. Ahí yo concuerdo. Es que va a depender mucho, yo creo que del estilo de liderazgo de los supervisores y de los jefes de sector. Le quiero comentar como esta experiencia literal, pues usted sabe que no se pueden suspender clases, o sea, usted sabe cómo es, algunos estados son muy, aunque no sepas la nueva escuela mexicana, tú trabaja, ¿no? O sea, ahí ya verás en algún momento cómo lo haces, ¿no? Pero sí he visto sectores literales donde dicen, bueno, no sabemos, sabes que este día ni modo, nos lo tomamos y nos ponemos a leer juntos, invitamos a alguien, vemos otras experiencias, porque si no vamos a estar haciendo más de lo mismo, ¿no? Y se intentan hacer esos esfuerzos, pero también he visto otros sectores desde que el jefe de sector dice a su ATP, ¿sabes qué? Me organizas los proyectos para que todos los sigan igual. Y creo que ese es un atentado complicadísimo contra la nueva escuela mexicana. Y yo voy a ser muy, muy clara, doctora. Uno de los maestros que participó en la elaboración, que estuvo en las vespertinas, una ATP de Puebla, es una de esas que presentó un proyecto muy bonito ante todos, pero en su sector, literal, los mensajes me llegaban, pues soy de Puebla. Es que ella y tal persona, que es la jefa de sector, ya nos dijeron qué proyecto es, así, 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 así. Y yo decía, pues es que ahí se mata la nueva escuela mexicana. Algo tan sencillo como que cada escuela, pensando en las condiciones de sus estudiantes, en dónde está, en la comunidad, acá, a 10 minutos. No es lo mismo mi escuela Emiliano Zapata, que está en la Barranca y una zona antorchista, que la que está a 10 minutos para allá, que es la sede de la supervisión y que tiene todos los servicios. Entonces, ahí cambian todo. Entonces, la supervisión tuvo que replantearse las cosas. O sea, yo me tuve que sentar con la maestra Vicky, mi supervisor, y replantearme, ¿cómo vamos a hacer una Olimpiada del Conocimiento? No se puede. Esa no será la mejor estrategia este año. Tendremos que dar esta libertad, tendremos que creer que si algo no sale bien, que el maestro se dé cuenta de eso, que él empiece a sistematizar, ¿no? Los programas analíticos, quizás chuecos, quizás derechos. Algo que creo que ha sido base es que ellos vayan anotando eso que van construyendo, ¿no? Yo decidí estos contenidos, me sirven estos libros de texto, pero quizás me di cuenta
que no, que necesito usar múltiples lenguajes aquí. Eso que están haciendo creo que es lo rico, pero así, el sistema educativo no puede controlar a todas las escuelas así. Y entonces, claro que nos vemos en esos ejercicios del poder, de la autoridad, donde es así y ni modo, ¿no? Creo que eso es triste, creo que eso también generó como mucha ansiedad en todos. Bueno, en todos los que les interesa la educación, ¿no? También hay que decirlo, habrá otros que pues, cumplo con mi consejo y listo, pero yo sí creo que hay muchos maestros que creen en la nueva escuela mexicana y que cuando se enfrentan a esta barrera de los estados, de algunas supervisiones, de algunas jefaturas de sector, les van matando la esperanza, les van como coartando, los van poniendo en una cajita donde esas iniciativas que les parecían importantes se van apagando. Entonces yo sí creo que debemos de intentar siempre incentivar a los maestros a no dejarse y a convencer con ideas que lo que ellos proponen es válido. Creo que algo también que es como un dejo de nuestra formación inicial y quizás también en la formación continua, es que hemos sido muy buenos repetidores. Cuando yo veía algunas conferencias, yo me reconocí como un repetidor, yo me reconocí como un repetidor en la sierra, en un repetidor con primer grado, quinto, como ATP, me reconocí como un repetidor donde no entendía que esa didáctica existe, que eso yo lo puedo construir, pero que han sido muchísimos años y muchísimos planes de estudio en el que nos han dicho no sirves. O sea, de verdad, cuando yo revisaba esas conferencias, cuando me puse a investigar, como se lo dije, ¿no? De epistemologías, de pedagogías del sur, cuando empecé a ver otras cosas que en mi escuela de origen, en el Benemérito Instituto Normal del Estado, nunca se tocaron, es cuando me empecé a cuestionar que podría existir una educación diferente. Y creo que la nueva escuela mexicana debió empezar por ahí. Debió ayudarnos, darnos herramientas como para romper esto cuadrado en lo que estábamos. Eh, Desde mis redes, desde los maestros de mi zona y con los supervisores también, yo siempre intento dar el mensaje de que hay que creer en los maestros, de que hay que darles espacio a su autonomía, que hay que darle chance, pues es que ellos saben, ¿no? Pero sí existe el miedo de no se van a cumplir todos los procesos de desarrollo de aprendizaje, no se van a cumplir todos los consejos, todos los contenidos, vamos a salir en la evaluación de matemáticas cotorras mal, necesitamos un instrumento para evaluar, pero es parte de la formación que durante muchos años ha sido igual. Y creo que muy pocos han logrado como que hacerle una grietita a la pared, ¿no? Como para ver un poquito más. Sí, y fíjate, precisamente sobre eso que estás comentando, eh, no sé si tú te hayas dado cuenta o pudieras hacerme un comentario, si esta situación tiene que ver con que rompió esta idea del rol que se tenía del docente o del papel del docente que todavía se usa, fíjate, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta idea de rol o papel. Okay. Y en una plática que teníamos acá en confianza varios y a ver que estábamos todos, no, sí, pero qué tal cosa y no, ya sabes, ¿no? En un espacio creativo, eh, yo les decía, ¿saben qué? ¿Cómo que rol del docente? A ver, a ver, ayúdenme a repensar esta situación, ¿no? Porque si a mí me dices como profesora o profesor que yo tengo un rol, pues me queda claro que ya tengo ahí mi papel muy bien determinado. Claro. Si me dices que tengo un papel, pues bueno, es que un papel docente o el papel del docente, oye, pues entonces a mí dame la guía de este papel que voy a desempeñar en ese escenario. Y si tengo un rol, pues dime también cuál es la idea de mi función, ¿no? Claro. Entonces, función docente, rol docente, papel docente. Yo creo que esos términos, yo digo, muy para mí y muy para mis espacios académicos, me gusta cuestionarlos, porque mira, si nos damos cuenta, todos esos vienen desde una postura sociológica del estructural funcionalismo, ¿no? Por eso las Sí, sí, sí. funciones, ¿no? Y el rol y los papeles, ¿no? Entonces vienen desde el estructural funcionalismo. Y tienen la tarea, pues, de que se hagan bien las cosas para que se siga manteniendo un orden establecido. Sí, sí, sí. Por eso la función. Y entonces yo estoy como que en desacuerdo en esas ideas ahorita. Y creo que la nueva escuela mexicana
tal vez no lo colocó en el discurso del plan de estudios, pero con el principio de la autonomía profesional lo confronta. Y al confrontarlo, se confronta también mis referentes sobre qué es aprendizaje. Mira, hasta qué es la escuela Sí, sí, y sí, para qué la escuela, qué sí. es pedagogía, qué es didáctica, ¿no? ¿Qué es planeación, qué es planificación? Entonces, al decir sí, todavía te digo rol, o sea, todavía tienes un papel docente, todavía tienes un rol, pero te pongo enfrente la autonomía profesional y confronto. Y entonces el profesor esa confrontación la tiene que resolver, saliéndose precisamente de estas ideas de rol, de Sí. función, de papel, ¿verdad? No sé si tú lo logres ver, si los profesores ahora se cuestionan, híjole, ¿realmente sabíamos cómo aprende el alumno? O sea, ¿realmente lo podemos saber? O sea, ¿hay una teoría que realmente te lo explique? Por supuesto que no. No, claro. ¿Realmente aprenden por los estilos esos que te dijeron y que hacías una actividad para un estilo, otra para otro, para todos los estilos? Y pues al hacerlos todas tenían que aprender porque supuestamente estaban ahí esos estilos, ¿no? Y uno decía, esto no es Y no, no cierto, no, aprenden. no aprenden de esa forma y de repente tú sacabas alguna cosa diferente y ándale, que les caía el 20 a todos, ¿no? Sí. Y entonces tú decías, a ver, pues esto de los estilos de aprendizaje, esto de los ritmos y no sé qué, pues qué bonitos se escuchan y qué padre que así fuera porque a mí me daría muchísima tranquilidad, pero resulta que así no es. Claro. No ha sido realmente eso nunca una verdad que se exprese en el aula. Entonces, no sé si tú observes Sí, cómo ahora, híjole, no, pues yo creía que sabía que era aprendizaje. Yo claro. creía que sabía que era pedagogía, ¿verdad? No sé si tú Sí, lo sí, sí. observes en tu espacio de Sí, trabajo. yo creo, mira, maestra, yo creo que aquí es algo bien interesante. Mire, yo creo que muy pocas veces los maestros, me incluyo, nos hemos replanteado nuestra función. Yo creo que esa es parte importante, ¿no? Pocas veces se dan estos espacios para replantear la función. Ahora, si a esto le agregamos reforzadores como SICAM, que ya te dice a través de parámetros, perfiles e indicadores cuál es tu función, y lo dicen sus documentos, de la práctica deseable en la nueva escuela mexicana, pues desde ahí te empieza a encuadrar, ¿no? Te empieza a encuadrar y piensas que solo estos son tus alcances. Si de ahí nos replanteamos que siempre que hay un consejo técnico hay demasiadas temáticas, a veces no se profundiza. Sin embargo, ahí yo quiero hacer un comentario, ¿no? Estaba en la escuela de seguimiento, mi escuela vespertina, el director está enfermo, entonces yo estaba dando el consejo técnico. Y me acuerdo que cuando revisábamos el documento de orientaciones prácticas, ¿no? De libros sin recetas, pues les dije, nos tenemos que sentar a ver qué concepciones tenemos de la escuela, o sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Hasta dónde vamos a ir, no? ¿Cómo consideras tu maestra de primero y tu maestra de primero B que aprende el estudiante? Y tendremos que empezar a llegar a acuerdos con base en nuestra experiencia. Y eso fue, yo vi sus caras, fue así de qué, o sea, ¿cómo? Lo que yo aprendí así no es. Creo que como maestros no hemos cuestionado eso que se nos enseñó. Eh, o sea, nos educaron muy bien, nos educaron o adoctrinaron muy bien en el camino de que yo debo de hacer esto, yo esto es lo deseable. Y entonces yo veía sus caras así de, ¿no? Y cuando venía una de las actividades, ¿no? Para estos círculos virtuosos de retroalimentación, estas actividades de narrativa, a mí me parecen muy buenas porque dije, pensé en una maestra en específico, cuando ella agarre y se siente y empieza a repensar y escribir qué piensa que es educación, cómo considera que se debe de evaluar, va a ser este proceso de reflexión. Pero la realidad es que se quedó como en el paz, como en el zape, ¿no? Como el golpe en la cara de todos y nos faltó llegar a analizarnos más. Yo creo que esa es una herramienta importante, las orientaciones prácticas, o al menos como yo las entendí, que son para eso, ¿no? Como para que entre colectivo nos vayan cayendo los 20. Creo que a eso se le debería prestar más atención porque en el momento en el que el maestro se reconozca que su función, que su papel no es solo enseñar, que tiene otros alcances, que, que
que quizás podemos romper con esta estructura en beneficio de todos, creo que ahí va a haber una educación diferente. Pero sí creo que seguimos muy atados, ¿no? Y algo que también se debe fortalecer es el diálogo, porque a veces yo llevo 100 años en primero y tú llevas 100 años en sexto, y creemos que no podemos dialogar y compartir experiencias, explicaciones, cosas que nos puedan ayudar a crear esta parte didáctica. Creo que las orientaciones prácticas necesitan mucho tiempo y creo que a veces es más importante que te metan un video de relleno. Sí le entendí a las orientaciones prácticas, ¿verdad? ¿O Sí, no? yo sé porque no, sí, porque te vi cuando las vi tu Sí, es que me cayó así la mirada, de verdad. no, es que sí, fíjate, porque para empezar, prácticas, Claro, ya desde ahí, es diferente. o sea, praxis, ¿no? Sí, sí, sí. Praxis. Eh, Entonces, meterse más a profundidad de esta idea, sí, pero sí, efectivamente, tenemos que romper con muchos sí, referentes anteriores, pero como bien lo dices tú, eh, la verdad, el neoliberalismo se empeñó, hizo las cosas bien, sobre todo en el campo de la formación sí, inicial, en el campo de la formación continua y en la actualización. Lo sí. hizo muy, pero muy bien. Y efectivamente los profesores han sido reproductores de Mm. teorías, yo les llamo teorías románticas. Yo les llamo teorías románticas, ¿no? Porque cuando las leía yo, pues decía, ay, no, hombre, esto está formidable, ¿no? El constructivismo, ¿no? Y no, hombre, claro que sí. Pero cuando llegaba al aula con los 35 niños Sí. de preescolar decía, ¿Qué hago aquí? a ¿Cómo? ver esto, o sea, Sí, qué bonita la teoría y la voy a dejar ahí en un cajón con un corazoncito, sí, la sí, verdad. sí, o algo retomo, pero solo Ajá. algo y con ajustes muy Solo, ¿qué te cañones, puedo o sea, decir? Yo creo que de los años que he estudiado, que han sido sí, muchísimos y todo, yo creo que he tomado como referencia, información que nos daban en la formación desde el neoliberalismo, como un 10%, porque sí, afortunadamente después me voy por otra línea y empiezo a buscar en esas otros escenarios, ¿no? De lo crítico, y dije: "Ah, no, aquí sí encuentro", claro. porque primero que nada, como es praxis, pues hay que construir lo propio. Es Y que ese es entonces el desde ahí problema. Eso, sí, yo hacía la otra vez un en vivo con Alex y a mí me cayeron tantos veintes, o sea, como ATP, pues es el asesoramiento, el acompañamiento, ¿no? El apoyo, el estar con los maestros. Y claro que reconocí a un Edgar que dijo, a ver, espera, cuando tú observabas a tal maestro, tú le dabas validez a lo que te decía el programa de estudio en las orientaciones didácticas. Tú le dabas validez a estas verdades que te enseñaron, ¿no? Pero prestabas poca atención a lo que el maestro construyó, no a lo que el maestro pensó. Y que es ahí donde a mí me cayó el 20, que tendríamos que hacer un ajuste. Es ahí donde a mí me cayó, porque ¿por qué ese aporte que hace la maestra de primero no es igual de importante o válido en este momento, en esta situación, que otras personas, que otros autores? O sea, ¿por qué pensar que esto es como de segunda, no? Ahí es donde a mí me cayó el 20 y es ahí a donde he empezado como a transitar mi parte de observar clases, porque igual también ahí lo vimos, maestra, es que sí, o sea, creo que cuando hablamos de neoliberalismo, el maestro ve ese término muy lejos. O sea, ese lo ve allá en los escenarios políticos, no económicos, pero no ha logrado ver el impacto que tiene en su práctica diaria con los papás, con los maestros. En el ámbito educativo creo que no ha logrado entenderlo. Y ahí también entonces surge, como no lo entiendo, surge el hartazgo, la negación, otra vez esa palabra, pero no hemos visto lo que implica. sí, efectivamente, porque lo vemos y bueno, sí, tiene un anclaje, por supuesto, con el modelo económico y Ujú. político, ¿no? Pues, de hecho, ¿verdad? Pero no le hemos logrado ver la parte ideológica, Sí, no, que es la que se nos sembró por sí, años, a través de la formación inicial en las escuelas normales, en la formación continua, en los posgrados, sí. y en los cursos de actualización, ¿no? O sea, la parte ideológica ahí quedó muy bien sembrada. Entonces, y sobre todo, nosotros decimos las consecuencias perversas, ¿no? Del neoliberalismo, porque, pues, ¿cómo nos dejó? Nos dejó aporreados a los profesores, la verdad, Amarramos. y en todos los sentidos, ¿no? Por ahí hace muchos años de una conferencia sobre la pauperización del magisterio, o sea,
sueldos paupérrimos, falta de reconocimiento social por tanta Claro, embestida de crítica de que no sabes enseñar, porque mira los resultados de los educandos en las evaluaciones de PISA y todo, ¿no? sí, Y tú decías, bueno, y que lo que vive el educando en su vida cotidiana no lo condiciona para aprender. O sea, en cuanto pasa el cerco de la escuela, ese niño es un niño infeliz, bien comido, bien amado, y cuando nada llega a la escuela maltratado, y además vengo a aprender, sí, aquí estoy, maestra. No, pues claro que y no. cuando llega a aprender, una maestra Ajá, me decía algo muy interesante, me decía: "Es que ya hablé con la mamá", y dijo literal que le vale queso. Yo veía su registro de asistencia y eran 5 niños en específico que sí habían ido. En lo que va del ciclo escolar, 5 veces es mucho. Y ya habló el director, ya habló la maestra, o sea, esas cosas son las que no se ven. Esas cosas son las que no se ven. Y entonces, claro que el maestro vive en angustia de qué voy a hacer con estos 5 niños, porque si salen mal, el problema eres tú, ¿no? Y sí, ahí están esas consecuencias, esos factores que a veces se olvidan, ¿no? Porque yo lo decía una vez, si vamos a evaluar el sistema educativo con Mejor Edu o con las evaluaciones estatales, pues también había que cuestionar el desempeño que tuvo formación continua, que fue inexistente en este sexenio, o con formaciones así embarraditas de cosas que no necesitaba el maestro. O sea, yo creo que mejor evaluemos otros indicadores para entender por qué estamos así, ¿no? sí, efectivamente. Y en esta escenario de la plática que acabamos de tener, eh, si tú tuvieras enfrente a los de formación continua, Mm, o si escucharan la plática que tenemos, ¿no? ¿Qué vacíos? uf, ¿Qué vacíos tú podrías decir? A ver, teóricamente hay un vacío sobre esto, esto y esto. claro, Metodológicamente hay un vacío sobre esto. O sea, y los fundamentales, ¿no? O sea, claro. qué huecos, qué vacíos desde lo que te comentan tus compañeros, desde lo que tú has tenido que investigar, porque no viene en ningún lado. Y la verdad, mira, creo también que se le apostó demasiado a la formación continua a través de los CTE, Sí, fue un como exceso. fue una estrategia, de la SEP, creo, de decir, bueno, vámonos por formación continua a través de los consejos técnicos escolares y vamos eliminando el término de guía para poder que aporten. Pero poco a poquito se les olvidó de que los espacios de CTE deben de ser construidos por el propio colectivo. Entonces, por eso es que yo hace poco fui a Chiapas y yo les decía, a ver, si vienen 3 o 4 actividades en las orientaciones, o 3 o 4 orientaciones, agarren una, nada más una, pero va a implicar que ustedes hagan una apreciación de ustedes mismos y puedan colocar en esos espacios de consejo técnico escolar sus dudas, sus vacíos y responsabilizarse al mismo tiempo para también buscar otra bibliografía, Claro, pedir a otros especialistas y entonces traer al seno del consejo técnico esa información recabada. Entonces también implica y que no participes en los CTE, que te involucres, que no es lo lo mismo. mismo. Sí, no, no, Y no. nosotros estamos acostumbrados a participar. Claro, estamos. Ajá, entonces, pues le cambiaron de guía a orientaciones, pero no se entendió la diferencia. Y por otro lado, creo también que apostarle a a transformar la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana a solamente a la línea de formación continua a través de los CTE, fue débil, fue una idea débil. Sí lo creo, también igual que tú. Pero Sí, entonces, ¿qué vacíos me puedes comentar? uy, fíjese que esta pregunta yo se la hice a maestros de mi zona y se las hice a miembros de mi canal. Y entonces, pues miren, aquí están. O sea, como puse como las más reiterativas. Y muchas cambian dependiendo de la figura, ¿no? De quién estemos hablando. En primer lugar, los maestros consideran que los planteamientos de la nueva escuela mexicana no los han logrado concebir, ¿no? Cuando hablamos de integración curricular,
cuando hablamos de ejes articuladores, por ejemplo, de campos formativos, han entendido el qué son, más no cómo se relacionan, ¿ok? Otra cosa, la función de los campos formativos. Hay muchos maestros que siguen creyendo, ¿no? Y eso va contra sus concepciones de aprendizaje, que si trabajamos por asignaturas es mejor, ¿no? Entonces, ahí hay un choque donde se necesita una formación para entender, no un video de consejo técnico de 3 minutos donde nos digan, es que la integración curricular es lo de hoy y México ha llegado tarde, ¿no? Como en un consejo técnico se puso. Eso no le da certeza al maestro de qué necesita o cómo están estas relaciones. Ahora, si hablamos de la estructura de proyectos, aquí algo que requiere es ser contundente, ¿ok? ¿Por qué contundente? Porque yo veo estados como Jalisco, donde hablan de proyectos integrador, un proyecto que tiene todos los campos formativos, que realiza todo esto, y yo he observado como compañero maestro esos proyectos y no tienen a todos los PDA y no retoman todos los contenidos. Entonces, ¿cuál integración? Es ponerle muchos nombres para algo que no atiende a todo. Entonces, el maestro necesitaba realmente entender la estructura y el cambio de la metodología de proyectos sociocríticos a los de proyectos, por ejemplo, de planes anteriores, 2017 o 2011, que es como el marco más cercano que tiene el profe. Entonces, yo sí creo que ahí sí nos hizo falta una tablita de esto era antes y el cambio está aquí, ¿no? O sea, algo tan sencillo en una guía de consejo técnico así hubiera dicho Oye, el pues, maestro. mira, ¿por qué no lo hacemos? Sí, ¿verdad? Cuando Sí, gustes nos ponemos a trabajar y lo hacemos, me porque gusta la idea. sí es cierto, fíjate, se confunde, inclusive se confunden con la propuesta de Kilpatrick, Ok, por ejemplo, ¿no? ok, sí, Y sí, sí. pues no, o sea, no, no es No va por por ahí. ahí. Ajá, sí, okey. Eso es como importante, ¿no? Otro punto, ¿no? Algo que a mí como ATP y como persona me ha estado importando mucho trabajarlo, ¿no? La diferencia entre proyectos con estas metodologías sociocríticas y la escuela activa. He escuchado lo que Ah, dice usted, lo que dice Marx Arriaga, pero luego me encuentro con voces como Díaz Barriga que dice, sí es eso, y entonces es ahí donde encontramos el conflicto en el maestro, ¿no? Porque ese maestro que sí se preocupó y que escuchó lo que dice usted, lo que dice Marx en Baja California, pero luego escuchamos a Díaz Barriga y entonces dice, pues quedo igual, o sea, ¿no? ¿Cómo hacia dónde voy? Fíjese, otra cosa que es interesante, que se ha bueno, descubierto. mira, te voy a dar una clave nada más para que por ahí te vayas en una línea. Va, va, va. La escuela activa sí es cierto que plantea todos los procesos de investigación Claro, en términos de lo individual porque le da fundamento al constructivismo. claro. Pero la escuela activa y sus propuestas metodológicas tienen que ver para que se construya el conocimiento. Entiendo. Hasta ahí. No avanzan, No no transforman. trascienden exactamente. Su idea no es transformar toda su construcción teórica y metodológica, no es abarcar o impactar o trascender la escuela hacia el plano de lo social comunitario Claro. y transformar. Entonces, deja al alumno, sí, con procesos investigativos, heurísticos, Pero ahí. de aprendizaje, hasta ahí. Sí, Entonces, no es lo mismo, claro que no. Desde el no hay momento el en que nos impacto social, no, ¿no? claro que no, o sea, a mí que me disculpe Díaz Barriga o quien me tenga que disculpar, pero no es escuela activa. Y se Sí. observa claro en los proyectos de los libros de texto. Ujú. Ahorita yo quiero hablar de los libros de texto, porque ahí también Bueno, yo quiero opinar, porque es okey. interesante. Fíjese, otra cosa que yo a lo mejor estoy mal, yo no sé quién diseña las guías de consejo técnico, pero creo que hay necesidades más apremiantes, ¿no? Creo que hay una necesidad, por ejemplo, del maestro de que viene el libro sin recetas, ya nos dice los escenarios, ¿no? Y algunas características. Pero eso faltó en un primer momento. O sea, primero debes de comprender, ¿no? Los escenarios, debes de comprender los campos formativos, los ejes articuladores, cómo todo esto se genera en un proceso. Y ya después, si quieres, me avientes una temática diferente, pero primero lo que necesita el maestro sobre la marcha. Eh, Autonomía profesional. La autonomía profesional, si bien creo que es un gran acierto, hace falta que el maestro entienda a profundidad. Y cuando hablo de maestros, cualquier figura, y empezando por supervisores, jefes de sector y directores, qué deben de entender por autonomía profesional y cómo favorecerla en sus colectivos. Porque en la medida en que el jefe de sector entiende eso de autonomía profesional, pues no los voy a obligar a hacer esto porque yo digo. Ahí va un cambio, ¿no? Eh, uy, la planeación didáctica ha sido un tema que se ha estado, hablando de mi zona, resuelto en el trabajo por grados escolares, ¿no?
porque pues no podemos suspender días. Entonces lo que yo he hecho es trabajar con ellos por grado y revisar, ¿no?, los materiales que tenemos, o sea, ir armando la planeación didáctica. Sin embargo, creo que el maestro necesita de una orientación que sea contundente a nivel nacional, porque de verdad en redes escucho, es que así me dijo mi sector porque así le pagaron a X persona. Y entonces todo el sector lo hace así, y yo podría decir nombres, pero si ya no me quieren, menos, ¿no? O sea, así, y se van con lo suelto, y se van con esa mirada, y entonces cuando el maestro dice, esto que me dijo tal autor o tal persona, lo confronto con lo que dice Libros sin Recetas, es que no va, y entonces tengo que hacer cambios, pero ya no me deja la autoridad porque ya le pagaron a esta persona para explicarnos e ilustrarnos. Sí, mira, una de las cosas que me gustaría comentarte con respecto a lo que estás diciendo es que los libros sin recetas son o pretenden ser una enciclopedia de consulta para formación docente. Sí, O sea, no de formación continua, no, sí, 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 de formación docente. Y entonces hay que estar recurriendo a ellos constantemente cuando hay muchas dudas. Y la verdad, para eso se hicieron, sí, sí, para sí. consulta de los profesores, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, hay estados en donde ni siquiera se han entregado. Hay otros estados donde solamente se entregaron de una fase y no de las demás. Sí, Ahora, ya Marx en la entrevista que tú le hiciste aclaró que para efectos de editorial sí, se dividieron por fase, sí, sí, sí. pero en realidad son una enciclopedia, ¿no? Y sí, o sea, si yo estuviera ahorita en la disyuntiva, yo me iría a los libros sin recetas y desde ahí construiría como pudiera y Sí. sobre todo no permitiría que me apresuraran. O sea, ¿por qué apresurarnos? O sea, el profesor, de todas maneras, los niños van a aprender porque nosotros ponemos actividades y ellos aprenden y todo, y eso también nos da tiempo para que nosotros poco a poco y a la medida de la experiencia que vamos viviendo dentro del aula, le vamos incorporando a la planeación otros elementos que a lo mejor no nos vaya pidiendo por ahí el libro sin recetas o los libros sin recetas. Entonces, sí tomarlos esos como formación, ¿eh? Porque para eso fueron pensados. Es Ajá. que es el marco oficial, yo lo veo así, es como la parte oficial y yo creo que poco se les ha prestado de atención, un tema por aquí, otro tema por allá, pero yo me he sentado a leerlos, en primer lugar, para mí, o sea, para mí como maestro, ¿ok? Eso, ¿qué impacto tienen? ¿Cómo pienso yo? Es ahí donde me pongo a cuestionar, no manches, o sea, esto sí es cierto y yo no lo lograba ver, no, honesto, no estoy de acuerdo, pero creo que ese espacio importante de libros sin recetas, de los libros sin recetas, se ha dejado a segundo término. Y creo que es importante realmente. Yo creo que para todo esto lo que necesitamos fue lo que se necesitó antes de aventarlo en los consejos técnicos, fue un proceso de deconstrucción, un proceso como de liberación del pensamiento, ¿no? De cuestionar todo lo que hemos aprendido. Creo que ese proceso nos faltó. Y entonces, claro que encontramos las resistencias. Otra cosa que sí o sí, formación continua nos quedó debiendo mucho, el programa analítico. El programa analítico. O sea, el programa analítico nos lo dejó debiendo formación continua, porque si bien se hablaba de él en los consejos técnicos, escuchábamos lo que decía el consejo técnico y veíamos lo que decían en ese momento el diseño creativo, el avance, ¿no? Y entonces, aunque le cambiaron cosas de nombres, entendíamos los momentos, pero se fue haciendo rígido, rígido, rígido. Luego se rompió totalmente con los cambios de los programas sintéticos. Y entonces ha sido algo que creo que sí se necesita en formación continua poner atención a ello, la Mira, verdad. ahí yo te voy a dar una clave que, pero como maestra, ¿no? Ujú, Como maestra. Mira, primero, preguntarnos, ¿por qué se llama programa sintético y no se llama programa de estudios? ujú. Ok, ¿Eh? Entonces, obviamente, cuando uno diseña currículo, pues obviamente llegas hasta el diseño de los programas de estudio, por ejemplo, en educación superior, bueno, o en básica antes por asignatura, para quedarnos en ujú. básica, Sí, 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 por asignatura y así hace el programa de estudio. Pero ahora no hay programa de estudio, ahora nada más hay programa sintético, ¿sí? claro. Entonces, yo estoy, yo como profesor, como codiseñador, entonces mi insumo es el programa sintético, el diagnóstico que pueda hacer con mis educandos,
el estudio sobre la lectura de la realidad que haga, de la vida cotidiana, de la escuela, el grupo, la comunidad. Y bueno, yo me consigo una serie de insumos que tienen que ver con el territorio. Ujú. Entonces, aquí yo ya tengo 2 dimensiones de insumo interesantes. Estos 2 insumos yo me los llevo a un proceso analítico, en donde los enmarco en principios pedagógicos y didácticos. Y al final del ciclo escolar tengo un programa de estudios. Ok, ¿Ves? Ahí está la clave. ok, ok, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es el programa analítico? El programa analítico me posiciona como codiseñador, porque no me deben dar un programa de estudios, porque Sí, un no. programa de estudios trae el tiempo, la dosificación, trae la graduación, eso trae un programa de estudios, pero no te los voy a dar porque tú tienes autonomía profesional. Entonces, te voy a nombrar al proceso de que tú codiseñes, porque Ujú. tú construyes también contenido desde tu territorio y tienes también el insumo del programa sintético, y este codiseño requiere una programación analítica, es decir, mes con mes, por eso es un programa analítico, mes con mes, yo realizo este procesamiento de la información, por llamarlo de alguna manera, de cómo nos ha ido en la experiencia educativa y puedo comunicarlo en esas sesiones y así me voy cada mes con mes. Cuando se acaba el ciclo escolar, todas esas narraciones, reflexiones, planeaciones y toda esa línea donde tú colocaste ciertos contenidos, ciertos proyectos, pero que además le incluiste otros contenidos y Sí. todo. Se acaba el ciclo escolar. Todo eso, tú construiste el programa de estudios. Sí, pero eso lo entiendo ahorita. El año pasado así no se entendió. O sea, eso que usted dice, lo hemos hecho. Bueno, en mi zona, hablo en mi zona. Ese trabajo lo hemos hecho y algo que nos ha dado norte fueron los libros de texto. O sea, cuando yo revisaba en primer momento la estructura de los libros de texto, yo vi ahí, claro, hablando de lenguajes, por ejemplo, sí, claro, vamos a hacer una galería de arte y encuentro esa relación con el contenido que viene ahí, y aquí también encuentro una relación con el lenguaje escrito. O sea, empecé a entender esas líneas que se planteaban a través de una situación. Eso me dio el norte entonces a mí para, ok, veamos y revisemos nuestro programa analítico, cómo lo construimos, y ahí empezó el proceso de cambiar, pero hubiera sido, dirían por ahí, alguien menos trágico, menos golpeado este proceso, porque el maestro sintió que perdió un año de su vida esforzándose para que luego te cambien los programas sintéticos, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro enojo que ya para... Eso ya no. Bien, Oye, Edgar, ¿y qué me querías preguntar de los libros de texto? O antes, platicar más bien de los libros antes de de ahí, texto. ahí hay un vacío que creo Ah, que en la okey, formación es importante okey, mencionar. adelante, sí, ajá. Creo que faltó esta formación en el uso de los libros de texto. Faltó lo que yo hice con mis maestros, una comparación de los momentos de la metodología como aparecen en los libros de primaria, dependiendo de los grados escolares, porque por ahí cambiaron, con las que aparecen en el libro sin recetas. Creo que ahí faltó algo. Y luego en un consejo técnico, algo que yo vi es que recomendaron un curso de México X, ¿no? Para entender el uso de los libros de texto. Y lo que yo me encontré ahí es que no, o sea, ¿cómo recomiendas un curso que no tiene los materiales actualizados, ¿no? Que, por ejemplo, no tiene posibilidades de uso de libros de texto que ustedes sacaron. O sea, es ahí donde yo dije, uy, si vas a recomendar un texto, es porque tú revisaste que este proceso que le estás dando al maestro no lo va a confundir, sino que el contrario le va a ayudar, ¿no? Bueno, esas serían unas de los vacíos que encontramos hacia la formación continua, que desde mi punto de vista es inexistente, y lo que se necesita es una gran estrategia de romper las cadenas que tenemos como maestros. Ahora sí, nos vamos con los libros de texto. A mí, fíjese que al principio los maestros chocaban con su idea del aprendizaje, ¿no? Ellos decían, no, es que debemos de partir de aquí, 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 aquí y aquí. Incluso en ese primer intento de programa analítico, lo que hicieron los maestros fue organizar con base en sus experiencias previas. Ejemplo, 2017, 2011, de cómo estaban organizados los aprendizajes, ¿ok? Eso creo que fue el primer reto, ¿no? Entender que el libro de texto no va en un orden. Y aunque se dijo mucho, la realidad es que le cuesta al maestro entenderse como
como creador, ¿no? Como creador, no como reproductor. Ahí en los libros de texto también creo que son interesantes. Pero yo sí tengo que hacer dos preguntas importantes que no me voy a quedar, no quiero verme ahí comprado, ¿no? ¿Por qué no se atienden todos los contenidos ni los procesos de desarrollo? ¿Fue voluntario? O sea, como para obligarte, porque lo que pasó en mi escuela es que, en la escuela de seguimiento, es que, a ver, pues hicimos esto, yo me acuerdo que estaba un maestro de quinto y sexto, y estaban las dos maestras de quinto y las dos maestras de sexto. Y entonces habían organizado primero contenidos por fase, habían decidido que iban a trabajar la biografía, autobiografía, y sexto muy feliz dijo, esperen, el libro de texto está en la cápsula del tiempo. Y entonces de aquí, pues, ellos felices, ¿no? Y luego me encuentro con quinto de, no tenemos un material que atiende este contenido y en este PDA. Y entonces el maestro se enfrentó al reto en el primer mes de trabajo de diseñar el proyecto chueco derecho como pudo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los libros no tienen todos los proyectos? ¿No? Eso. ¿Por qué no tienen proyectos de todos los contenidos y de todos Claro. los PDA? Ajá. Uh -huh. Bueno, mira, en primera te digo que acuérdate que nosotros ya habíamos empezado a trabajar con la convocatoria, con los Uh -huh. maestros y todo, con ciertos documentos de trabajo sobre programas sintéticos. Fue pasando el tiempo y teníamos algunas inseguridades de que llegaran tal cual nosotros habíamos distribuido Claro. los contenidos y los PDA. Y sucede que cuando luego salen o cuando ya se nos dan casi el último documento de trabajo, eh, no aparecían de momento algunos y después volvieron a aparecer. Ya. Entonces, bueno, teníamos la oportunidad, teníamos la oportunidad de hacerlos, pero también nos pareció buena estrategia precisamente por lo que comentas, porque Sí. mira, ¿qué va a pasar? Va a haber profesores que van a tomar tal cual los proyectos que ahí vienen, Uh -huh. tal cual, y los van a querer llevar así, como en el constructivismo, Sí. Sí. paso a paso de la seriación, el momento y luego el otro, así, se lo van a querer llevar para allá. Sí, pero cuando lleguen a esos espacios donde no está la propuesta de un proyecto, el profesor va a tener que desarrollarlos. Ahora, algunos copiarán los momentos de algún proyecto que les haya resultado muy favorable y sabes que es válido Claro. porque el profesor es el que sabe qué le conviene, qué le fue mucho más fluido y de buena manera dentro del grupo, ¿no? Entonces, si él dice, no, yo voy a construir otro y voy a usar los mismos momentos, perfecto. Pero si otro dice, no, yo me lo voy a llevar de otra manera, también está bien. Entonces vimos valioso, ¿no? El vacío, El lo reto. vimos valioso. Ajá, entonces dijimos, okey, perfecto, ¿no? Porque confiamos realmente en los profesores. Yo sé que hay otras partes de la estructura como que no confían mucho, pero confiamos realmente con los profesores. Por eso cuando nosotros hacemos una sugerencia, nos ponemos como tú, que tú dices: "Híjole, le estoy diciendo a mi director, pero yo no sé, ¿no? Si luego vaya a salir contraproducente darle tanta seguridad y al rato vaya a querer hacer tal cual lo decimos, y su parte de autonomía profesional, pues, no la va a explotar, no la va a construir". Entonces, bueno, de alguna manera vimos valioso. Claro. Pero efectivamente tuvo que ver con tantos cambios que no nos Sí. llegaban, que si no llegaban, nos llegaban unos o ya no estaban, y después ya volvieron a aparecer. Ah, caray, no los habías considerado. Entonces, todo esto sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Yo sabía que iba por ahí. Al final sí creo que es una experiencia valiosa porque nos mueve del confort, ¿no? O sea, sí nos mueve. Yo vi esto en esa escuela específica, claro que movió, pero también es lo que yo veo, por ejemplo, es que los maestros, no me acuerdo en qué grado, es cuarto grado, tercer grado, la maestra hizo ajustes al proyecto del sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que el maestro el día de hoy ya ve quizás un esqueleto, pero dice, no, no, esto sí, esto no, lo cuestiono, lo agrego, y ahí el maestro realmente lo que está haciendo es un proceso de reflexión. Y creo que eso llevaba años, que lo hacíamos como muy poquito en lo micro, en lo que vivíamos, ¿no? Y Y otro mira, reto. mira, ahí hay un detalle importante que debo comentarte. Por ejemplo, vamos a pensar en X contenido. Estamos en un proyecto y de repente el profesor se da cuenta que necesita enseñar la Claro. multiplicación. Sí, sí, sí.
Entonces el profesor va a hacer un alto en el proyecto sin ningún problema. Claro, Y entonces va a entrar a unas clases expositivas para mostrarles la multiplicación porque es un obstáculo epistemológico por lo cual no pueden transitar o avanzar en su proyecto. Entonces el profesor, nada de que me andes correteando, cuánto dura, que si un mes, que 15 días. No, no me corretees, porque el profesor sabe cuáles son los contenidos que él tiene que trabajar, aunque no los haya puesto en el programa de inicio, en el programa claro. analítico al inicio, pero durante el desarrollo del proyecto, pues se va dando cuenta que hay un contenido que ni siquiera está en los programas Sí, sintéticos, pero que él, desde el dominio de la materia, sabe que debe de mostrarle a los educandos, entonces va a hacer un alto en el proyecto y va a programar una clase expositiva para enseñarle la multiplicación o un contenido de química o un contenido de física o cualquier contenido que el profesor sabe que se presenta como obstáculo. Como no se sabe eso, no se puede avanzar en el proyecto. Entonces el claro. profesor con toda libertad, por eso la autonomía profesional, detiene, detiene, dice, no, yo mañana voy a trabajar sobre esto, voy a poner una actividad y porque no podemos avanzar en el proyecto. Entonces el profesor tiene la responsabilidad también de ejercer esa forma Esa y que otras muchos llaman, formas, esa y otra, porque lo que cuenta es que se vaya construyendo con el proyecto como una aventura de aprendizaje, pues sí, pero si hay vacío de claro. conocimiento, vacío de saber, pues esto va a costar mucho trabajo. Entonces el profesor obviamente puede detener el proyecto y decir, a ver, mañana no vamos a continuar con las actividades del proyecto porque a mí me parece que primero tenemos que realizar algunas multiplicaciones para poder continuar y el profesor tiene perfectamente toda la facultad de dar esa parte que aunque le llamen tradicional, es parte De su bagaje, ¿no? De de su superar estrategia. algunos obstáculos, con respecto a vacíos de contenido, vacíos de conocimientos, y que es nuestra responsabilidad, o sea, Claro. entonces, pero se piensa como de que si yo agarro esos contenidos y de ahí planeé, no, nomás esos contenidos. Claro No, que no. En el desarrollo del proyecto nos van a brincar 1000 contenidos que están en el programa analítico, sintético y muchos que no están, pero que son parte del campo formativo, nos guste o no. sí, sí, sí. Entonces nosotros los podemos incorporar. Entonces, no pueden pedir tiempo para los proyectos, No, ni porque va a tampoco te depender. pueden pedir que abarques todo, porque no es así, Ahí ¿verdad? fíjese que le voy a compartir la experiencia. O sea, si bien tenemos como este proyecto de base, ¿no? Imaginemos que el maestro él seleccionó de su programa analítico, porque eso es algo que sí hemos trabajado, eso que hicimos, que sea como este eje rector que se va modificando, ¿no? Y encontramos un proyecto, ¿va? Pero sí nos hemos dado el tiempo de analizar los proyectos, ¿no? A profundidad, porque si uno lo sigue así, chido, pues sí tenemos un producto y listo, pero no, o sea, hay otras cosas, ¿no? Y al analizar los proyectos, el maestro dice, es que sabes que antes de este segundo momento necesito este, ¿ok? O dice, ¿sabes qué? Esto también se relaciona con de lo humano y lo comunitario. Y entonces empieza a hacer estos como entramajes, como estas relaciones, pero es en los lugares donde se ha dado el espacio, porque si no, el maestro no logra vislumbrar más allá. Entonces, yo sí creo que algo que mis colectivos, en específico mis escuelas, estaban con el, no es que no avanzo al mismo ritmo, no avanzo al mismo ritmo, pero en la medida en que a lo mejor el maestro ve ahora sí, como en este cuadro completo, ¿no? Su programa analítico va a decir, a lo mejor había seleccionado este, pero encuentro este aquí, y todos estos van hacia el mismo proyecto. Y es ahí donde yo les he pedido que esas reflexiones a las que están llegando las anoten en su programa analítico. Esas sistematizaciones son, ¿no? Y es ahí donde se van haciendo como estos ajustes. Yo sí creo que ese es algo que les puedo compartir que sí les ha gustado, sí les ha funcionado. Y la segunda duda, que es que esta sí, a mí sí me choca, ¿no? Así, no me choca de que me moleste, sino que me choca como a mis ideas. Y también a los maestros de primer grado, ¿ok? Usted sabe que tenemos como una relación histórica, que primer grado y segundo tienen que enseñar a leer y escribir, es una exigencia en muchos lugares, ¿no? Y creo que no han logrado entender o no, o a lo mejor se va aquí el esfuerzo débil de nuestra formación inicial y continua,
sobre cómo ayudar a un niño a leer y escribir. Mis, o sea, hablo como ATP, ¿ok? Mis referencias es que todas estas grandes autoras de lectura y de escritura también plantearon esto a través de proyectos, ¿no? Y yo creo que sí se puede enseñar a leer y escribir a través de los proyectos, pero también encuentro voces conservadoras de mis maestras, de su experiencia, en que se han sentido muy débiles, en que la metodología no queda clara. Yo sí veo procesos de desarrollo de aprendizaje que nos hablan de un método global, yo sí lo encuentro, pero creo que ahí hay otra área de formación continua que quedó débil y en los libros de texto creo que ahí sí necesitábamos una orientación más sobre cómo hacerlo. Está mi comentario. Mira, sí, ese siempre va a ser el talón de Aquiles de la educación, entre preescolar y primero de primaria. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, todo el tiempo lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque tenemos una formación donde nosotros suponemos Claro. que lo más importante es aprender a leer y escribir. Sí. Y es cierto, en tanto, el educando, fíjate, bueno, en preescolar lo hemos vivido. Hay niños de un día para otro leen. Sí. Y entonces dices tú, ay, o sea, a ver, espérame, ayer no leías, entonces te Sí. vas y lo entrevistas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el niño entiende la función de leer y escribir, o por qué hay que aprender a leer, dentro de su vida, por qué le va a ser útil, por qué se va a dar cuenta de cosas que en su familia no le dicen. O sea, cuando él realmente dice, tengo que aprender a leer, porque aquí mi familia no me está diciendo algo, pero está escrito ahí. O sea, cuando el niño realmente lo decide, aprende de un día para otro y a mí no me cuentes de métodos, porque sin métodos aprende, Claro. O sea, ¿verdad? va a aprender, pero Y va a venimos aprender como esta porque lo relación. decidió. Ok, Tiene que ver con esta capacidad volitiva, ¿no? No claro, sí, con sí, una imposición del exterior, porque a veces mientras más los presionamos para que aprenden, menos lo hacen. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es trabajar la capacidad volitiva de la voluntad para que él tenga voluntad de leer y escribir. Y lo va a hacer lo más rápido que tú jamás te lo imaginaste y sin ujú, métodos. Entonces, yo sí creo que aquel maestro y aquella maestra que considere que tiene que trabajar algunas actividades, pero no empeñarse y agarrarlo y como esto y todos van a aprender y todos al mismo ritmo y todos desde aquí, ujú. ahí sí no, 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 porque no. estamos agrediendo el desarrollo del niño en cuanto a su persona Sí, y agrediendo sus propias capacidades. Pero si nosotros, desde los primeros proyectos, si estuviera en primero de primaria, y desde los primeros proyectos les dejo la curiosidad sobre aprender a leer para claro. que despierten su voluntad y lo hagan, yo creo que es muy necesario. Y dejarles por ahí algunas cositas que aquel que quiera aprender voltea a verlas y las va a aprender, pero rapidito, porque lo hemos visto en preescolar. Hay Sí, niños que por cuenta propia salen leyendo de preescolar, pero tiene que ver con que ellos le encuentran una utilidad a la lectura y a la escritura. Bueno, es más fácil la lectura, fíjate, que la escritura sí. en muchos casos. Es más fácil que aprendan por A leer que voluntad a escribir. leer que escribir, sí les cuesta, Más. necesitan un poco más de orientación. Bueno, entonces, yo sí creo que los primeros proyectos de primero de primaria deberían atender la voluntad, la capacidad volitiva, sembrándoles la duda, sembrándoles la curiosidad, Ujú, no enseñándoles, presionándolos de ninguna manera, pero sí dejándoles la curiosidad. Mira, aquí hay una frasecita que si aprendes qué dice, te va a claro. interesar mucho porque es importante. Y el niño, la curiosidad es primero. Sí, Entonces, yo creo que irnos a trabajar la capacidad volitiva es muy, muy necesaria y no la hemos sabido hacer, sí, no. porque lo que hacemos es persuadir para que quiera aprender a leer y nosotros suponemos que quiere aprender, pero no es cierto. Okey. Entonces, sí empeñarnos en la capacidad volitiva desde los primeros proyectos y sembrar la curiosidad para aprender a leer y escribir, porque es por curiosidad por lo que aprende, no porque le interese así, ay, yo quiero aprender a escribir.
No, él va a querer aprender a leer y escribir porque se le sembró una curiosidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y sí, apoyarlos, sobre todo aquel que quiera, por Sí, supuesto. yo vi, por ejemplo, el nombrario, ¿no? Como este primer elemento de partir de la persona, o sea, y lo voy relacionando como con mi formación. Insisto, ahí sí ese es un tema en el que a mí me ha costado, pero lo que sí agradezco del codiseño es que se permitan estos demás procesos, ¿no? Porque yo escuchaba por ahí en un primero con una escuela en específico de mi zona, que ellos creían en la maduración, por ejemplo. Yo no creo en ello, pero ellas creían en ello porque ellos lo han trabajado y lo han vivido, ¿no? Entonces, pues digo, va, o sea, quiero escucharlas. Entonces, a través del codiseño, pues ellos sí trabajaron esas actividades de volar, recortar, etcétera, porque ellos consideran que eso es maduración. Entonces, yo veía esto, pero también veía a otras maestras que decían, es que los proyectos que se proponen aquí no atienden a esto. O sea, yo sé que voy a empezar a partir del nombre, que voy a empezar a partir de oraciones de la escuela y empezaron a crear proyectos a través de ello. Pero algo que sí no he visto que se use, y tengo que ser muy honesto, de todos los libros, hay dos que yo no he visto que se usen. Uno porque no llegó, ¿no? Llegó hasta apenas la semana pasada, que es el de México, Grandeza y Diversidad. Y en primero, el de Trazos y Palabras. Ese yo no he visto en las escuelas que lo usan. Creo que ahí nos falta capacitación de cómo incluirlo. Y a mí también me Porque, ha mira, costado porque yo veo una metodología ahí. inclusive el de trazos y palabras, es para el niño. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, él puede llevárselo, traerlo, revisarlo y decidir qué actividad hacer. O sea, volvemos a la capacidad volitiva, pues. Sí, sí, Ajá. sí, que ellos quieran. Sí, hay que darles un poco de libertad también, ¿no? Entonces, coincido contigo, yo nunca he creído en eso de la maduración y bueno, finalmente en el plan de estudio se aclara esto de lo etápico, Claro. ¿verdad? Que yo decía, a ver, este niño, pues, no tiene nada que ver con este desarrollo etápico que yo estudié en la normal, ¿no? Este, entonces, pues, volvernos a querer encajonar nuestro Ujú. propio desarrollo personal y psicológico y todo en unas etapas, Mm, a mí me parece muy triste, porque, no es reconocer que los niños de hoy son diferentes y que, sobre todo, la vida cultural y social también los mueve en su desarrollo, ¿verdad? Si no son sí, no viven dentro de una capsulita, ¿verdad? Donde nada los toca y sí, ahí no, van bien lindo, ay, desarrollándose. No, eso, por favor, eso, o sea, eso quedó hace mucho tiempo atrás. Hay elementos, sí, hay elementos que sí, aún claro. persisten y nos damos cuenta de esos, ¿verdad? Pero encajonarlos, para empezar, mira, no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera, unos ni siquiera sabemos cómo aprendemos, porque mira, yo he hecho los ejercicios con los profesores Sí, sí, sí. y yo le he dicho, por favor, describe tu proceso de aprendizaje, cómo tú aprendes. No, verás, haz ese ejercicio con tus profesores. Okey, Y okey, okey. describe en esta hoja cómo aprendes tú, Ujú. cómo es, o sea, estás atendiendo a la dimensión metacognitiva, Claro. Ujú. pensar cómo aprendo, ¿no? Pero si yo te pregunto ahorita, descríbeme cómo aprendes tú, Claro. tú, Edgar Sí. Valladares, ¿cómo aprendes? Yo No. aprendo, a ver si sé capaz, ¿no? Y me saca de la duda y de una vez aprendo también. Sí, pues sí, leo, subrayo, y algo que sí hago es, organizadores gráficos, ¿no? Esa es como la parte en la que voy organizando la información, ¿no? Pero, ¿cómo aprendo? Pues también aprende uno de la vida, ¿no? Cuando se va equivocando con todo, ¿no? Así creo yo, pero si no, dígame. Efectivamente, fíjate qué tan difícil es que yo te pueda contar a ti cómo aprendo. Y entonces, y quiénes nos creemos, ¿no? Para creer que Claro, el sabemos otro. cómo aprenden los niños y las niñas. Ahora, aprendan así hoy, pero mañana pueden aprender de otra manera, Hasta ¿no? de TikTok, ¿no? O sea, sí, O claro. sea, es tan difícil, entonces no podemos encajonarlos en un desarrollo etápico, eso es definitivo. Y por eso aquí lo más importante es apelar a la capacidad volitiva, la voluntad y a la capacidad del deseo, Sí, sí, sí. desear aprender, desear ir a la escuela. O sea, yo creo que nos debemos ir para atender más muchas cosas que están en la profundidad que lo que está por encima. Sí.
Y eso nos va a costar trabajo, porque lo que está por encima es lo visible, es lo tangible, es lo observable, Lo es medible, lo medible, es el conductismo puro, sí, y no hemos podido llegar a esto de las profundidades porque nos hace falta atender a una entrevista con los niños, entrevistarlos, conocerlos, dialogar con ellos, y nos dan sorpresas con todo lo que nos dicen. Entonces, el maestro debe salir de solo considerar lo tangible sí. para irse a lo intangible, y ahí en lo intangible están esas capacidades humanas, y aprender a tocarlas. Ujú. Fíjese ahí, ya para de esta pregunta dejarla, yo mencionaba, ¿no? En el consejo técnico pasado, que yo había escuchado de usted, ¿no? Que lo que se debe de evaluar son las capacidades humanas. Y una supervisora me dijo, no, 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 estás mal. Luego lo platicamos, lo que se tienen que evaluar son los contenidos. Y es lo mismo, ¿no? Desde que la figura no cambie la percepción, pues el sometimiento a su zona va a ser ese, ¿no? Pero bueno, es otro gran reto que tenemos. Son retos y bueno, como lo comentó el presidente, y aunque me incluya, no podemos colocar vino nuevo en odres viejos, incluyéndome, ¿eh? No, yo la entiendo, sí, sí, Pero sí, hay que reconocerlo. Ujú. sí, sí, sí. Pero vamos a avanzar. Yo me siento muy optimista y pues debemos avanzar, pero esto seguramente será de abajo hacia arriba. No va a Sí, ser de otra manera, no va a ser de otra manera, ¿verdad? Entonces, pues a mí me interesaba mucho escucharte, que me dieras no, tus ideas, tus apreciaciones. Ya tomé varias notas, ideas que me das, porque con esto, la verdad, a mí me ayuda mucho a caminar, o a no caminar ciega, ok, ¿verdad? Porque uno, pues, también ya estamos un poco afuera, estamos en otras cosas, y nos perdemos del escenario que tú tienes. Y yo te agradezco que me lo hayas compartido. Con ello tomé varias notas, y seguramente por ahí estaré haciendo algunas conferencias para trabajar estos elementos que tú consideras valiosos, y ojalá les ayuden a ti, a tus compañeros, a maestros que te escuchan y te ven en el canal, para que pues vayamos juntos construyendo, porque no hay de otra, no hay sí, de no. otra. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.